Él sonrió para la cámara a las 22:17. Fue la última vez que alguien lo vio con vida. La fotografía muestra a una familia aparentemente normal. 4 personas sentadas en el sofá de una sala bien iluminada, copas de vino sobre la mesa, una tarta de cumpleaños a medio comer. Pero si miras con atención, hay algo más, algo que no encaja. Esta es una historia real sobre una familia destruida por la ambición, el miedo y una foto que escondía una verdad sangrienta. Bienvenidos a Escena del Crimen. Hoy te invitamos a sumergirte en un caso que, durante años, confundió a la policía, dividió a la opinión pública y dejó una pregunta en el aire. ¿Cómo puede una imagen revelar lo que todos intentaban ocultar? Nuestro protagonista se llamaba Matías Calderón. Tenía 42 años, era profesor universitario de psicología criminal en Buenos Aires y era reconocido por su carisma y su habilidad para leer a las personas. Paradójicamente, no logró leer el peligro que crecía dentro de su propia casa. Matías vivía en un barrio tranquilo, de clase media alta, con su esposa Laura, de 39 años, diseñadora gráfica, y sus 2 hijos, Santiago, de 17, y Camila, de 14. Desde afuera, la familia Calderón parecía perfecta. Pero, como suele suceder, la perfección a veces es solo una máscara. Los vecinos describían a Matías como un hombre amable, reservado, con una rutina inquebrantable. Salía a correr cada mañana, daba clases por la tarde y cenaba con su familia todas las noches a las 21:00. Lo que nadie sabía es que esa rutina estaba a punto de romperse para siempre. El 12 de mayo de 2018 fue una fecha importante, el cumpleaños número 17 de Santiago. Como cada año, Matías organizó una cena en casa para celebrar. No era una gran fiesta, solo la familia más cercana. Laura preparó lasaña casera, Camila horneó el pastel y a las 21:30 se tomaron una foto en la sala justo antes de soplar las velas. La imagen fue subida a Instagram por Laura a las 22:02 con la leyenda: "Mi hombre y mis hijos, lo mejor que tengo en esta vida". A las 6:40 del día siguiente, un vecino llamó a la policía. Había encontrado la puerta principal de la casa Calderón entreabierta, con manchas de sangre en la entrada. Dentro, los agentes hallaron a Laura sentada en el suelo, en estado de shock, con el rostro y las manos cubiertos de sangre. Camila estaba abrazada a ella, temblando. Santiago no estaba en casa, y Matías yacía en su oficina, con un disparo en la cabeza. Lo primero que pensó la policía fue en un intento de robo. Pero no faltaba nada. Las computadoras, el dinero en efectivo, incluso las joyas de Laura estaban intactas. No había señales de entrada forzada, no había huellas de terceros, solo la familia, solo ellos. Cuando los investigadores revisaron la foto del cumpleaños, algo les llamó la atención. No fue inmediato, pero uno de los detectives notó un pequeño detalle. En la esquina inferior derecha, junto al sofá, había una caja de cartón semiabierta. En su interior, lo que parecía ser la funda de una pistola. Ninguno de los Calderón mencionó haber visto esa caja, y sin embargo ahí estaba, en plena foto familiar. La imagen fue enviada al laboratorio forense, y mientras los análisis comenzaban, los interrogatorios revelaban grietas profundas. Laura confesó que su matrimonio con Matías estaba deteriorado, que él sospechaba que ella lo engañaba, que últimamente se mostraba paranoico, obsesionado con la idea de que alguien lo quería muerto. Santiago, por su parte, dijo que no había escuchado nada esa noche, que se había quedado dormido con los auriculares puestos. Camila aseguró que se despertó con el grito de su madre y que bajó corriendo solo para ver el cuerpo de su padre en el suelo.
Pero la policía no estaba convencida. La escena del crimen estaba demasiado limpia. No había casquillo. No había sangre en las escaleras ni en el pasillo. Solo en el estudio. Y lo más extraño, la caja de la foto ya no estaba en la casa. ¿Quién la había movido? ¿Quién tenía acceso al arma? ¿Y por qué nadie hablaba de ella? El caso rápidamente se convirtió en una pesadilla mediática. La prensa lo bautizó como el crimen de la foto silenciosa. Cada programa de televisión analizaba la imagen píxel por píxel, buscando nuevas pistas. Mientras tanto, Santiago seguía desaparecido. Su teléfono estaba apagado, no había señales de su tarjeta bancaria y ninguna cámara de seguridad lo mostraba saliendo del barrio. Durante días, la policía no tuvo ninguna pista clara, hasta que un correo electrónico anónimo llegó a la central de investigaciones. No tenía texto, solo un asunto. Él no está tan lejos. Adjunta una segunda foto, la misma del cumpleaños pero editada, aumentada, con un círculo rojo en la misma caja de cartón, ahora con algo más visible, la culata metálica de un arma calibre .38. ¿Qué significaba ese mensaje? ¿Quién lo envió? ¿Y por qué ahora? Esto es solo el comienzo. En el próximo bloque vamos a explorar en detalle el asesinato de Matías Calderón, el arma homicida, las inconsistencias en los relatos y la creciente sospecha de que, dentro de esa casa, todos ocultaban algo. La escena era limpia, demasiado limpia. El cuerpo de Matías Calderón yacía en el suelo de su estudio con un disparo preciso en la sien derecha. No había señales de lucha ni forcejeo, ni siquiera una silla fuera de lugar. Todo estaba en orden. Los libros bien alineados en las estanterías, el ordenador portátil aún encendido, una taza de café medio llena sobre el escritorio. La única mancha era su sangre, esparcida en una media luna perfecta bajo su cabeza. Cuando los forenses llegaron, notaron algo inquietante. El rigor mortis ya había comenzado a instalarse, lo que indicaba que Matías llevaba muerto entre 6 y 8 horas. Eso colocaba la hora estimada de la muerte entre las 23:30 y las 00:30. Pero según Laura, ella se había ido a dormir a las 23:15 y no escuchó nada hasta las 6:00, cuando bajó a preparar café y encontró la puerta del estudio entreabierta. Los primeros informes confirmaron que la causa de la muerte fue un disparo a quemarropa con un arma calibre .38. Pero no había arma en la escena, ni casquillo, ni pólvora visible en las manos de la víctima. El disparo había sido preciso, ejecutado por alguien que sabía exactamente qué estaba haciendo. Los investigadores revisaron toda la casa, habitación por habitación. No encontraron la caja vista en la fotografía, ni rastros de que alguien externo hubiera entrado. Las cámaras del barrio no mostraban movimiento extraño durante la noche, y todas las puertas y ventanas estaban cerradas desde dentro. Laura declaró que no escuchó ningún disparo, que pensó que Matías se había quedado trabajando tarde, como era habitual. Camila corroboró esta versión. Dijo que durmió toda la noche con la puerta cerrada y auriculares puestos. Pero la historia de Santiago era diferente, o mejor dicho, inexistente, porque Santiago seguía desaparecido. La última vez que fue visto fue en la foto familiar. Luego nada. Su celular había sido apagado a las 22:49, según los registros de la antena. No usó su tarjeta de transporte, no se conectó a redes sociales, no retiró dinero de ningún cajero. Para la policía, esto era una señal clara: o estaba escondido o estaba muerto. La ausencia de Santiago se convirtió en el primer gran giro del caso. Mientras los medios lo retrataban como un posible sospechoso, amigos del colegio empezaron a hablar. Según uno de ellos, Santiago había tenido una fuerte discusión con su padre días antes. Al parecer, Matías había descubierto mensajes extraños en su teléfono.
mensajes que hablaban de dinero, de amenazas y de salir de esta casa para siempre. Pero eso no era todo. Un registro más minucioso del estudio reveló algo inesperado. Dentro de uno de los cajones del escritorio de Matías, escondido bajo carpetas, se encontraba un sobre manila. En su interior había fotografías impresas, 5 en total, todas de Santiago. En una salía hablando con un hombre adulto, no identificado, en una plaza del centro. En otra, estaba recibiendo un paquete, que en las siguientes aparecía entrando a un edificio abandonado en las afueras de la ciudad, y en la última, manipulando lo que parecía ser una pistola. Matías había estado investigando a su propio hijo. Este descubrimiento cambió el rumbo de la investigación. Ahora la policía tenía una hipótesis. ¿Y si Matías confrontó a Santiago esa noche? ¿Y si esa discusión terminó en violencia? Pero aún faltaba la prueba clave, la pistola. Sin ella, todo era especulación. Laura, al enterarse de las fotos, rompió en llanto. Dijo que Matías se había vuelto paranoico, que no confiaba en nadie, que incluso había instalado cámaras ocultas en la casa sin avisar. La policía revisó la instalación eléctrica y, efectivamente, encontró 2 microcámaras, una en la sala principal y otra en el estudio. Ambas estaban conectadas a un sistema de almacenamiento en la nube. Cuando accedieron a los archivos, descubrieron que el registro de la cámara del estudio había sido borrado entre las 23:00 y las 00:45. Alguien había manipulado el 1700 sistema y lo hizo con conocimiento. Una tercera cámara, sin embargo, seguía intacta. Estaba escondida detrás de un cuadro en el pasillo que conectaba la cocina con el estudio. Y esa cámara, aunque no captó el asesinato, sí registró una secuencia inquietante. A las 23:41 se ve a Santiago cruzando el pasillo hacia el estudio, vestido con la misma ropa de la foto del cumpleaños. 3 minutos después, la cámara capta a Camila, saliendo de su habitación, mirando hacia el estudio, y luego regresando apresuradamente a su cuarto. Esto rompía por completo la versión que Camila había dado. Ella dijo que no se levantó hasta las 6:00, pero ahí estaba, en video, despierta, caminando de noche. ¿Por qué mentiría? La familia comenzó a desmoronarse bajo el peso de las contradicciones. Laura, cada vez más nerviosa, pidió un abogado. Camila dejó de hablar, y la búsqueda de Santiago se volvió desesperada. Se emitió una alerta nacional, con su foto en todos los canales y redes sociales. Pero nadie sabía dónde estaba. Días después, el correo anónimo con la foto editada llegó a la policía. Fue enviado desde una red privada virtual, imposible de rastrear. Pero el detalle de la pistola en la caja visible en la imagen del cumpleaños dio nueva vida al caso. Ahora era evidente. El arma ya estaba en la casa esa noche. ¿Pero quién la trajo? ¿Santiago? ¿Laura? ¿Camila? Una nueva hipótesis surgió. ¿Y si el asesinato fue planeado? A partir de este punto, los investigadores comenzaron a considerar un escenario aún más oscuro. Uno donde no solo uno, sino varios miembros de la familia podrían estar involucrados. La clave estaba en los detalles, en los tiempos, en los silencios y en la siguiente revelación que lo cambiaría todo. En el próximo bloque te mostraré a los sospechosos, sus motivos, sus coartadas y los secretos que cada uno escondía. Porque cuando la verdad comienza a emerger, a veces es más oscura que la mentira. A medida que los días pasaban y Santiago seguía sin aparecer, la investigación se concentró en lo que quedaba de la familia Calderón. Porque si el arma estuvo en la casa esa noche y solo 4 personas estaban dentro, el asesino tenía que ser uno de ellos. O al menos eso parecía. El primero en la lista de sospechosos era, naturalmente, Santiago. La imagen del adolescente sonriente en su cumpleaños contrastaba con las fotos encontradas en el sobre del escritorio de Matías.
reuniones clandestinas, paquetes sospechosos, una pistola. La policía rastreó su círculo cercano, interrogó a sus amigos más íntimos y revisó su historial escolar. Descubrieron que Santiago había sido suspendido 3 semanas antes por agredir a otro estudiante. Al parecer, el chico lo había insultado mencionando algo sobre su madre. El altercado fue violento y Matías, al enterarse, reaccionó con dureza. Lo castigó, lo humilló delante de su hermana y, según Camila, incluso lo amenazó con internarlo en una escuela militar. Un amigo de Santiago, bajo condición de anonimato, reveló algo aún más perturbador. Santiago había confesado que odiaba a su padre, que sentía que Matías lo espiaba, lo controlaba y que tenía pruebas de algo que iba a destruir a su familia para siempre. ¿A qué se refería? Nadie lo sabía, pero eso lo convertía en el principal sospechoso. El móvil, venganza, la oportunidad, estaba en la casa. El conocimiento suficiente para manipular la cámara del estudio. El problema, no había cuerpo, no había rastro y tampoco un arma. Pero Santiago no era el único bajo la lupa. Laura, la esposa de Matías, también tenía motivos. Su relación con Matías estaba quebrada desde hacía más de un año. Varios mensajes en su teléfono, recuperados por los peritos, mostraban una relación extramarital con un colega de trabajo. Lo llamaba el escape, y en una de las conversaciones, Laura escribía: «No puedo más con este infierno, solo espero que un día desaparezca». Cuando se le preguntó al respecto, ella dijo que eran palabras vacías, fruto de la frustración. Pero no era lo único que la comprometía. El informe toxicológico reveló que Matías tenía trazas de zolpidem en su sangre. Es un sedante fuerte, utilizado para tratar el insomnio. No tenía prescripción registrada. Según Laura, él a veces tomaba pastillas para dormir, pero que las compraba sin receta. Sin embargo, en la cocina, dentro de una caja de té, los forenses encontraron un blister de zolpidem con huellas de Laura. ¿Y si ella lo drogó esa noche? ¿Y si usó eso para asegurarse de que no pudiera defenderse? Al ser confrontada, Laura rompió en llanto. Repitió que amaba a Matías, que nunca lo habría dañado y que las pastillas eran para ella, que las tomaba en secreto porque sufría de ansiedad desde hacía años. Pero su historia tenía inconsistencias. Dijo haberse dormido a las 23:15 y no haber escuchado nada. Sin embargo, los registros del Wi-Fi doméstico mostraban actividad desde su teléfono a las 00:12, cuando se conectó brevemente para leer un correo. ¿Por qué mentir sobre estar dormida? Y luego estaba Camila. La más joven de la familia había sido, hasta entonces, considerada una testigo pasiva. Pero la grabación que la mostraba caminando por el pasillo cerca del estudio la colocaba directamente en la escena la noche del crimen. Al ser interrogada de nuevo, cambió su versión. Dijo que fue al baño, que creyó oír voces, pero que no se atrevió a abrir la puerta del estudio. Dijo que volvió a su cuarto y se tapó con las mantas. Pero la policía no le creyó, porque su madre había dicho que Camila dormía profundamente con auriculares, y ella negó haberlos usado esa noche. El análisis del historial de búsquedas del ordenador portátil de Camila reveló algo inquietante. Una semana antes del crimen, había buscado frases como «cómo desaparecer sin dejar rastro», «suicidio simulado» y «cómo alterar la hora de una cámara de seguridad». Cuando se le preguntó al respecto, se cerró en sí misma. Lloró, tembló y solo dijo: «Yo no hice nada, no fue culpa mía». ¿Culpa? Esa palabra no pasó desapercibida. La teoría más peligrosa empezó a tomar forma. ¿Y si el asesinato fue un acto compartido? ¿Y si fue un pacto, un complot entre más de un miembro de la familia? Santiago desaparecido, Laura con motivos y contradicciones, Camila con miedo y conocimiento técnico, la caja de la pistola ausente.
y una foto que lo había visto todo. Los investigadores comenzaron a explorar esta línea. Podría tratarse de un crimen premeditado, dividido en tareas. Uno distrae a Matías, otro manipula las cámaras, otro se encarga del arma. O quizá solo uno fue el ejecutor, pero los demás sabían y callaron. La familia Calderón se convirtió en un rompecabezas psicológico, cada miembro con su secreto, cada uno con algo que ocultar. Y mientras tanto, una nueva pista emergía desde un lugar inesperado. El correo anónimo con la foto no fue el único mensaje enviado esa noche. Un segundo mensaje, sin remitente, llegó a la cuenta personal de Laura a las 3:07 de la madrugada. Solo decía: «Él no confió en ti, yo sí». Fue eliminado, pero los técnicos lograron recuperarlo del servidor. La dirección IP, enmascarada por una VPN, fue rastreada hasta una única conexión pública, un cibercafé en las afueras de la ciudad. ¿Quién estaba enviando estos mensajes? ¿Era Santiago? ¿Alguien más involucrado? La policía decidió jugar su carta más arriesgada: liberar públicamente parte de la imagen del cumpleaños con el detalle de la caja circulada y pedir colaboración ciudadana. Y eso, sin que nadie lo esperara, los llevaría a la próxima gran revelación, porque alguien reconoció la caja. En el próximo bloque descubrirás cómo una pista olvidada, un pequeño objeto común y una visita al lugar menos pensado reescribieron por completo la historia de la noche en que Matías Calderón fue asesinado. La publicación de la imagen editada, con el círculo rojo sobre la caja junto al sofá, desató una ola de teorías en redes sociales. Algunos veían un arma, otros apenas una sombra. Pero entre miles de comentarios, hubo uno que llamó la atención de los investigadores. Venía de un usuario anónimo con nombre de perfil Gato Negro 34. Escribió: «Esa caja es de la armería La Bala en San Isidro. Venden solo calibre .38. Yo compré una igual». La policía, inicialmente escéptica, decidió verificar. Efectivamente, La Bala era una armería ubicada a 12 kilómetros del hogar de los Calderón. Revisaron los registros de venta de los últimos 3 meses. Y ahí estaba, una venta registrada a nombre de una mujer. Pero no Laura. El nombre era Valeria Rivas, 36 años. Dirección: Villa Urquiza. Profesión: asistente contable. Cuando la policía llegó al domicilio, descubrió algo aún más extraño. Valeria Rivas nunca había existido. Era una identidad falsa. El número de documento correspondía a una persona fallecida en 1999, pero la compra fue realizada con una tarjeta prepagada y la cámara de seguridad del local había captado el rostro del comprador. Era Santiago Calderón, gorro negro, lentes oscuros, barba falsa, pero el reconocimiento facial no dejó dudas. Eso rompía la narrativa anterior. Santiago no solo estaba vivo, había comprado el arma, pero aún faltaba algo más importante. ¿Dónde estaba ahora? La investigación se centró en su paradero. Se reactivó la búsqueda, esta vez con un enfoque más agresivo. Se ofreció recompensa, se colocaron alertas en terminales de transporte y se rastrearon todas las conexiones de IP que habían accedido a redes sociales relacionadas con la familia. Un patrón emergió. Un dispositivo desconocido se había conectado varias veces desde un cibercafé en la localidad de Lanús. Al llegar, el dueño del lugar reconoció a Santiago. Dijo que se hacía llamar Gabriel, que venía cada 2 o 3 noches, usaba auriculares grandes y siempre pedía la misma máquina. La policía accedió al historial de navegación y encontró correos redactados pero no enviados. En uno de ellos, dirigido a Camila, decía: «No fue lo que planeamos. No debiste decirle nada a mamá. Ella no sabe la verdad». ¿La verdad? ¿Qué verdad? Al día siguiente, la policía organizó un operativo en la zona. Revisaron cámaras de seguridad, entrevistaron a comerciantes. Finalmente, lo localizaron.
Santiago fue arrestado a las 3:17 de la madrugada mientras salía de un pequeño hostal de mala muerte. No opuso resistencia. Estaba delgado, con la mirada perdida. Dijo una sola frase al ser esposado: "Ahora ya da igual". Durante el interrogatorio, Santiago se mantuvo en silencio durante las primeras horas. Luego pidió hablar con su hermana. Cuando se le negó, comenzó a hablar. Lo que dijo cambió todo lo que se creía saber del caso. Según su versión, Matías no era el hombre ejemplar que todos creían. Dijo que desde hacía años sufría violencia física y psicológica, que Camila también había sido víctima, que Laura sabía, pero no intervenía por miedo. Dijo que había intentado denunciarlo una vez, pero que Matías lo descubrió y lo obligó a retractarse. Fue entonces cuando comenzó a planear su huida. La pistola, dijo, era para defenderse si Matías intentaba detenerlo. La noche del cumpleaños, según él, no planeaba matar a nadie, solo confrontarlo. Le mostró las fotos que le habían tomado en secreto. Le dijo que sabía que lo vigilaba, que sabía todo. Matías, según Santiago, se rió. Lo llamó niñato estúpido. Lo empujó. Santiago reaccionó. Sacó el arma. Hubo un forcejeo. Disparó. Pero lo más perturbador fue lo que dijo después. Yo no borré las cámaras. Yo no escondí la caja y no fui yo quien envió la foto. Entonces, ¿quién? La policía confrontó a Laura y a Camila con esta nueva versión. Laura insistió en su inocencia. Dijo que jamás supo de ningún abuso. Que Matías podía ser duro, sí, pero no violento. Camila, en cambio, rompió el silencio. Con voz baja, temblorosa, dijo: "Yo lo vi esa noche. Vi cómo papá lo golpeaba. Vi cuando Santiago sacó el arma y vi cuando mamá entró después". Laura palideció. "¿Qué estás diciendo?", murmuró. Camila continuó. Dijo que, después del disparo, Santiago cayó al suelo, llorando. Laura entró al estudio. No gritó, no lloró. Caminó hacia el cuerpo, miró a su hijo y le dijo: "No te preocupes, lo arreglaremos". Luego tomó la pistola, limpió la escena, borró los videos, escondió la caja y le dijo a Santiago que debía desaparecer, que era por el bien de todos. El testimonio de Camila cerraba muchas piezas sueltas. Las cámaras manipuladas, la ausencia de la caja, la limpieza de la escena y algo más, el correo anónimo. La policía volvió a revisar los dispositivos de Laura. Encontraron una app instalada que generaba correos desde servidores internacionales, usada solo una vez, a las 2:58 del día del crimen. Pero, ¿por qué enviaría Laura una foto que la comprometía? Tal vez no fue para alertar, tal vez fue una advertencia, un mensaje interno, un grito de ayuda o un intento de desviar la atención hacia Santiago. Nada era claro, pero algo sí. La historia, que parecía tan simple al principio, era mucho más oscura de lo que se imaginaba. En el próximo bloque entraremos en la reconstitución final de los hechos, las pruebas que lo confirmaron todo, la verdad detrás del crimen y el detalle final que cambiaría para siempre la percepción de la familia Calderón. La confesión de Camila cambió por completo la dirección de la investigación. La policía, por primera vez, tenía una narrativa verosímil, aunque aún incompleta. Lo que hasta ese momento parecía ser un crimen aislado con un sospechoso principal, ahora se perfilaba como un encubrimiento familiar cuidadosamente orquestado. Para confirmar los detalles, se llevó a cabo una reconstitución oficial de los hechos en la casa de los Calderón. Santiago fue trasladado con custodia al domicilio. Laura y Camila se negaron a participar activamente, pero observaron desde una habitación contigua, a través de una pantalla. A las 23:32, según los registros de la cámara del pasillo, Santiago camina hacia el estudio. En su relato, entra con el arma en la cintura, escondida bajo su camiseta. Matías lo recibe con sarcasmo.
¿Otra vez con tus teorías?, le dice. Santiago le responde que sabe todo, que no va a callarse más. Le muestra las fotos que alguien, un amigo de confianza, le había ayudado a obtener. Fotos que Matías no sabía que existían. El profesor se ríe, lo llama mentiroso, lo empuja. Santiago saca la pistola. No quiere disparar, solo intimidar, pero Matías se lanza sobre él. El arma se dispara una sola vez. Silencio. Santiago cae al suelo, sin creer lo que acaba de pasar. Matías está muerto, sangre en el suelo, una herida limpia en la cabeza. Fue un disparo directo, aunque no se sabe si por accidente o por impulso. Entra Laura, se detiene, observa la escena. No se desmorona, no grita, solo respira hondo y se acerca al cuerpo. Aquí, el relato de Santiago y el de Camila coinciden. Laura no llama a la policía, no intenta reanimar a su esposo, solo toma el arma, la guarda en la caja y le dice a Santiago que debe irse, que desaparecer es la única forma de proteger a la familia, que si todos guardan silencio, podrán sobrevivir. Lo que no sabían en ese momento era que Camila estaba observando desde la escalera. La reconstitución reveló además un detalle crucial. La cámara del pasillo que grabó a Santiago entrando también lo captó saliendo, pero no solo. A las 23:51, un segundo movimiento aparece en el video. Camila desciende, se asoma al estudio y se detiene al ver a su madre dentro. Luego retrocede en silencio. Este momento es clave porque coincide con la supuesta manipulación del sistema de seguridad. Cuando los técnicos analizaron el servidor de almacenamiento en la nube, descubrieron que el acceso remoto para borrar los archivos se hizo desde un dispositivo que estaba en la red Wi-Fi de la casa a las 00:17. Solo había 2 teléfonos conectados en ese momento, el de Laura y el de Camila, y el teléfono de Laura estaba inactivo desde las 23:12. ¿Quién manipuló las grabaciones? Camila negó haberlo hecho, pero su conocimiento técnico, evidenciado por las búsquedas en su ordenador, la colocaba como única con capacidad para hacerlo en ese momento. ¿Lo hizo por miedo, por protección o por algo más? En medio de estas revelaciones surgió otro dato inquietante. El correo anónimo con la foto editada enviado a la policía tenía metadatos ocultos. En ellos, los peritos encontraron una firma invisible, una marca digital asociada a un programa de edición gratuito instalado en un único dispositivo, el ordenador personal de Camila. Cuando fue confrontada, Camila no habló, solo lloró. Finalmente dijo: «Yo solo quería que vieran la verdad, pero no toda». La frase encendió una alarma. ¿Qué parte de la verdad estaba ocultando? Fue entonces cuando los investigadores volvieron a examinar el teléfono de Matías, recuperado días después del crimen. Había estado dañado, sumergido en agua, pero el equipo forense logró rescatar parte de su contenido. Entre las notas había una grabación de voz fechada 2 días antes de su muerte. En ella, Matías habla directamente al micrófono. «Si algo me pasa, no fue un accidente. He descubierto cosas sobre mis hijos que no puedo ignorar. Laura no quiere escucharme. Camila está cambiando. Encuentro cosas en su ordenador, mensajes, videos. Santiago está asustado. Yo también, pero tengo que hacer algo. No puedo permitir que esto continúe». La grabación es desconcertante. ¿Qué había descubierto Matías? ¿A qué se refería? En una nueva búsqueda, esta vez autorizada judicialmente, se accedió al historial de conversaciones de Camila en foros online. Allí se descubrió que había estado participando activamente en comunidades donde se discutía violencia doméstica, manipulación emocional y homicidio encubierto. En una de las publicaciones, usando un seudónimo, escribió: «A veces la única forma de protegerse es sacarlo del tablero.
A veces el sacrificio es necesario. Eso cambió el enfoque, porque mientras todos creían que Camila era una víctima pasiva, comenzó a surgir la posibilidad de que ella no solo supiera lo que iba a pasar, sino que lo hubiera incentivado. ¿Y si Camila había manipulado a Santiago? ¿Y si ella sabía que él estaba al límite y lo empujó a actuar? ¿Y si Laura solo protegía lo que quedaba? Los investigadores reconstruyeron un nuevo escenario. Camila, sabiendo de la tensión entre su hermano y su padre, lo alimenta con mensajes, lo convence de que está en peligro. Santiago, vulnerable, actúa. Laura, al encontrar la escena, decide ocultarlo todo para salvarlos. Y Camila borra las pruebas, envía la foto, controla la narrativa. Un crimen silencioso, ejecutado sin gritos. Un plan tejido con calma. Aún no había pruebas suficientes para acusar a Camila. Era menor de edad en el momento del crimen. Pero lo que estaba claro es que la verdad no era tan simple como parecía. No fue solo un disparo. Fue una secuencia de decisiones, de silencios, de mentiras que se apoyaban unas en otras. En el próximo y último bloque revelaremos quién fue formalmente acusado, cómo se resolvió el juicio y el detalle final, oculto en una esquina de la fotografía, que cambiaría la historia para siempre. El juicio por el asesinato de Matías Calderón comenzó 5 meses después del crimen. En el banquillo se sentaban Santiago, acusado de homicidio, y Laura, por encubrimiento agravado. Camila, al ser menor de edad en el momento de los hechos, fue citada como testigo clave. Los medios bautizaron el proceso como el juicio de la fotografía, porque fue esa imagen, la del cumpleaños, la que desató una cadena de revelaciones que nadie habría imaginado. Durante las primeras audiencias, la defensa de Santiago presentó informes psicológicos que evidenciaban un historial de abuso por parte de su padre. Camila testificó bajo juramento que había presenciado episodios de violencia, no solo contra Santiago, sino también contra ella. Dijo que su padre tenía una cara para el mundo y otra para su familia, y que durante años vivieron bajo una disciplina férrea, con miedo constante. Laura, por su parte, admitió haber manipulado la escena. Declaró que, al ver a su esposo muerto, lo único que pensó fue en proteger a sus hijos, que tomó el arma, limpió la sangre, borró las grabaciones y le ordenó a Santiago que huyera. Dijo que no podía permitir que su hijo fuera arrestado. No después de todo lo que habían sufrido, la fiscalía, sin embargo, fue implacable. Mostró las imágenes de Santiago comprando el arma con identidad falsa. Exhibió la grabación de la cámara del pasillo y reveló algo que hasta ese momento había permanecido oculto al público. En la pistola, recuperada semanas después del arresto de Santiago, se encontraron huellas dactilares de Camila. Camila fue llamada de nuevo a declarar. Esta vez no lloró. Habló con calma. Dijo que había tocado el arma días antes, por curiosidad, que su hermano se la mostró, que ella la sostuvo un momento y luego se la devolvió. Pero cuando le preguntaron por qué su huella estaba en la parte interna del cargador, no pudo responder. Los jueces ordenaron una pausa en el proceso. Era necesario reevaluar el rol de Camila en todo el caso. Fue entonces cuando los peritos informáticos, en una revisión final del contenido rescatado del ordenador de Matías, encontraron un archivo encriptado. Tardaron varios días en abrirlo. Dentro había una carpeta con el nombre Camila y decenas de documentos. Eran correos, capturas de pantalla y transcripciones de chats. Matías había estado investigando a su hija. Sospechaba que ella manipulaba emocionalmente a Santiago, que lo aislaba, lo convencía de estar en peligro constante, que le repetía que nadie lo creía. En uno de los correos, Matías escribía: «Creo que ella quiere que él actúe, quiere deshacerse de mí sin ensuciarse las manos». La evidencia fue demoledora. La fiscalía presentó una nueva teoría.
Camila no fue una testigo ni una víctima. Fue la mente detrás del crimen, pero legalmente era tarde. Camila tenía 14 años al momento de los hechos. No podía ser juzgada como adulta. Se inició una investigación paralela y un proceso tutelar, pero su responsabilidad penal quedó limitada. Fue internada en una institución juvenil por medidas de protección y sometida a evaluación psiquiátrica. Santiago, en cambio, fue condenado por homicidio en estado de emoción violenta, una figura legal que reconoce la influencia psicológica y emocional extrema. Recibió una pena de 6 años, con posibilidad de libertad condicional a los 3. Laura fue condenada a 2 años en suspenso por encubrimiento, sin prisión efectiva, pero perdió la custodia de Camila. El caso se cerró con más preguntas que respuestas. ¿Era Camila una mente maestra o una adolescente desequilibrada? ¿Laura fue cómplice o simplemente una madre desesperada? ¿Santiago disparó por accidente o fue manipulado para hacerlo? Un año después del juicio, un periodista independiente obtuvo acceso a la fotografía original del cumpleaños. La imagen, ahora famosa, fue publicada nuevamente en un artículo titulado El crimen detrás de una sonrisa. Pero esta vez, al ser analizada con tecnología de inteligencia artificial, se descubrió algo que nadie había notado antes. En el reflejo de un espejo en la parte trasera del salón, apenas visible entre la lámpara y la estantería, se ve una figura. Alguien tomando la foto. No era Laura, no era un temporizador. Era Camila, con el móvil en mano, apuntando a su familia. Sonriendo, la imagen final fue la clave, porque en esa sonrisa se encerraba toda la historia. Camila no solo sabía, ella lo controlaba todo. Durante todo el tiempo, el asesino estaba dentro de la propia casa. Gracias por acompañarnos en esta historia real, aquí, en Escena del Crimen. Y ahora queremos saber tu opinión. ¿Tú qué crees? ¿Fue Camila la mente maestra o solo una víctima más? ¿Santiago fue manipulado o actuó por voluntad propia? Déjanos tu hipótesis en los comentarios. Y recuerda, en cada crimen siempre hay una verdad oculta. La pregunta es, ¿puedes verla?